Amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Historias de Terror, otro episodio de Gritos en la Noche. Los sucesos paranormales normalmente se viven en forma individual, pero ¿qué hay de aquellos que experimentan diferentes miembros de una familia al mismo tiempo, pero en locaciones separadas? En esta ocasión tenemos una historia muy particular con dos visiones de un hecho que ocurría al mismo tiempo. Y para ayudarme a contar esta historia, en esta ocasión tengo como invitado al Dr. Escalofrío, que para aquellos que no lo conozcan, en la tradición de los mejores programas de radio, hace transmisiones en vivo donde ustedes personalmente pueden llamar y contar de su viva voz su experiencia paranormal. Voy a dejar en la cajita de descripciones el enlace a su canal de YouTube para que vayan a seguirlo y escuchen su programa. Ahora vamos a dar inicio. Por favor, no se vayan de este video sin dejar su like y sin hacernos un comentario en la parte de abajo diciéndonos qué les pareció. No se olviden también de compartir esta historia con las personas que están más cercanas a ustedes y aquellos quienes ustedes crean les puede llegar a interesar o pueden tener algo que contarnos. Ahora vamos a dar inicio. Ya saben lo que tienen que hacer. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. No sabría cómo llamar a lo que nos ocurre a mi familia y a mí. Supongo que somos sensibles a las energías paranormales o algo por el estilo, ya que todos desde muy chicos podemos ver o sentir cosas, y al parecer no hay nadie en la familia que desciende de mi bisabuelo Iván que no haya experimentado en su vida algún suceso paranormal. La historia que quiero contarles a continuación, amigos, es un relato muy conocido por todos en mi casa. Es una vieja historia que le ocurrió a mi abuelo Pepe y a su hermano, mi tío Samuel, hace muchos años, cuando tenían 14 y 16 años respectivamente. Aunque es algo que a todos nos han contado alguna vez, decidí pedirles a ambos que me volvieran a narrar la historia para anotarlo todo y poder redactar para ustedes lo que ocurrió aquel día. Fue más o menos en el año 65, en Santiago Papasquiaro, Durango, lugar donde crecimos tu tío y yo. Aquella tarde nuestros padres tuvieron que salir de emergencia tomando camino hacia la capital. Tu bisabuela estaba sintiéndose muy mal, y dados los problemas de salud que había estado presentando, unos vecinos se acomidieron a llevarse a nuestros padres en su carrito hasta la ciudad, para ahí buscar un doctor más especializado. Hasta donde sabemos, nuestros padres hicieron aquel viaje sin mayor problema, llegando a un hospital en la capital, donde nuestra madre fue atendida con prontitud de una infección intestinal que había pasado desapercibida para los médicos menos experimentados en el pueblo. Yo me quedé solo en casa. Tu tío Samuel estaba trabajando en la tienda de abarrotes donde ayudaba, y yo, siendo el más aprensivo de los dos, me quedé en casa esperando el regreso de nuestros padres, creyendo que en cualquier momento ellos podrían llegar, asegurándome que todo estaba bien. Y es que la salud de tu bisabuela me preocupaba. Después de todo, llevaba bastante tiempo sintiéndose incómoda. Y vamos, no era raro que las personas murieran jóvenes por aquellos años. Quizá fue el estrés o genuino cansancio, pero en algún momento me quedé dormido en un sillón de la sala. La tarde en que mamá se puso un poco más mal de lo normal, ya en su camino a la salida para la capital, mis padres, junto con los vecinos, se detuvieron en la tienda donde yo trabajaba ayudando a don Simón. Francamente no me preocupé, tal vez por la inconsciencia de la juventud o porque realmente no contemplas en ese momento
la mortalidad de tus padres. Así que concluí mi día de trabajo y en lugar de volver directo a mi casa esperando encontrar a mis papás, o en su defecto simplemente para cuidar a mi hermano, se me hizo fácil buscar a unos amigos y jugar un poco de fútbol callejero antes de darme cuenta que era mejor volver y revisar si todo estaba bien con mi familia. No sé, tal vez esa indiferencia era como una barrera que yo mismo había puesto en mi mente para no sentirme mal por nada de lo que estaba pasando. Mi amigo Javier me advirtió que estaban por dar las 9 de la noche, así que me despedí de todos y empecé a andar por las calles extrañamente vacías que me llevarían de vuelta a casa. Parecía que esa noche no quería andar ese camino de regreso a mi hogar, y es que quizás tenía miedo de encontrarme con malas noticias. Lo cierto es que el cuerpo me parecía pesado y genuinamente me estaba costando trabajo mover el cuerpo para llegar a mi destino. Aquella noche, mientras avanzaba por las ya conocidas cuadras de mi comunidad, el ambiente se sentía pesado, lúgubre, por así decirlo. Había varias farolas fundidas y parecía que la gente del pueblo había decidido no salir esa noche, y apenas unos pocos individuos cruzaron mi camino. Aunque mi andar era lento, de un momento a otro, algo me hizo despabilarme y emprender una pequeña carrera, intentando alcanzar algo que andaba apenas a unos metros enfrente de mí. Me parecía conocido, pero también me era francamente extraño en aquella peculiar noche. Absorto en mis pensamientos, recorría el trayecto a casa hablando conmigo mismo y distraído de muchas cosas, pero entonces, al levantar la vista por un momento, vi frente a mí, a una cuadra adelante, la figura de una mujer, una señora de mediana edad, que dio la vuelta en una esquina. Pero aquella persona me parecía conocida. Sus ropas, su cabello. Estaba seguro que era mi madre. Desperté y la luz del día ya se había apagado. Delante de mí, el enorme ventanal ya no dejaba pasar más que la luz de una farola que se translucía por las cortinas. Por un momento al menos, mi cansancio fue menor a la preocupación y en lugar de levantarme, decidí acurrucarme de nuevo en aquel sillón, cerrando mis ojos, esperando dormir otra vez. Apenas habían pasado unos minutos, lo suficientes para no estar del todo despierto, pero tampoco perdido en el sueño. Escuché entonces algo moverse. No fue ni un sonido fuerte ni estruendoso, fue más bien algo suave, como cuando mueves un bulto de ropa de un lugar a otro. En ese momento, casi vencido por aquel increíble cansancio, abrí con dificultad un ojo. Samuel, ¿ya llegaste? Balbucié, esperando que mi hermano me respondiera, pero lo único que replicó ante mi pregunta fue el silencio casi absoluto que había esa tarde. No sé cómo explicarlo, pero de repente algo me hizo levantarme de un brinco. ¡Hijo! ¡Pepe! ¡Hijo! La voz de mi madre me llamó en la oscuridad y de un solo movimiento me senté en el sillón, volteando a todos lados, esperando encontrar a mi madre, y es que su voz había dicho mi nombre, pero ¿cómo era posible que no hubiera escuchado la llegada de mis padres? Quizás me vieron tan profundamente dormido que decidieron no molestarme, pero ¿por qué? Me incorporé para ver a mi mamá, pero todo en aquella sala parecía tan callado como antes. Ni en la cocina, ni en el comedor, estaba ninguno de mis padres. Tal vez solo era mi imaginación lo que me había hecho creer que mi madre me llamaba. Sí, quizás solo había sido mi mente, pero entonces, cuando estaba casi convencido de que yo me había inventado aquellas palabras en mi cabeza, pude ver a través de la ventana cómo la luz del cuarto de mi madre, al otro lado del patio, estaba encendida.
«¡Mamá!», grité esperando detener el andar de esa mujer, pero simplemente dobló a la esquina, sin que pareciera importarle mi llamado. Entonces eché a correr esperando alcanzarla, pero al dar yo también la vuelta, volví a ver esa cosa que se parecía a mi madre, muchos metros adelante, casi a punto de llegar a la siguiente vuelta, para encaminarse a las 3 cuadras finales, antes de llegar a mi casa. Para este punto, de algún modo, yo ya sabía que aquello no era exactamente mi madre, y es que justo en ese momento en que anduve varios metros detrás de ella, pude ver algo particularmente desconcertante. Aunque parecía estar llevando las ropas de mi madre, y a la distancia el físico se parecía al de ella, la realidad es que el movimiento era muy poco parecido al de ella. Es más, aquello no se movía como nadie en el pueblo. Esa mujer, al andar, meneaba la cadera de un lado a otro, como si una de sus piernas fuera mucho más corta que la otra, y los brazos los iba agitando abiertos, a los lados, como imitando el movimiento de las serpientes reptando. Aquella cosa entonces giró por última vez en una esquina. En ese momento me vino a la mente mi hermano, que seguramente se encontraba solo en casa. ¿Qué tal si esa cosa va para allá? ¿Qué tal si Pepe sigue solo? Me repetí a mí mismo en aquel momento de desesperación, y entonces eché a correr, esperando alcanzar a ese extraño ente y quizá llegar antes que él a mi casa. Salí por la puerta de cristal del comedor y atravesé el patio tambaleándome. La cabeza me dolía en la misma forma en que muchos años después me dolió al tener resaca por alcohol. La puerta en el cuarto de mi madre estaba abierta. Pero antes de que pudiera realmente acercarme, la luz se apagó. Caminé entonces lentamente para llegar a ese cuarto. «Mamá, ¿cómo les fue?», dije, esperando que mi madre, o en todo caso mi padre, me contestaran. Nadie me respondió. Y entonces di unos cuantos pasos más hasta llegar al marco de la puerta, pero en ese momento algo me golpeó. No físicamente, sino como una sensación que llega de repente, un presentimiento. Algo que me decía que no avanzara más. Adentro del cuarto, apenas levemente iluminada por la luz de la luna y las estrellas, se encontraba mi madre, sentada a la orilla de su cama, viéndome. Pero no de la forma amorosa y tierna en que ella me veía normalmente. Parecía extraña y un poco malévola. Y la sonrisa que se dibujaba en su rostro, más que felicidad, me generó un profundo miedo que me heló hasta los huesos. ¿Qué les dijo el doctor, Ma? Le dije a aquella mujer que parecía mi madre, pero que para este punto ya estaba yo muy seguro de que no se trataba de ella. Aquella cosa no respondió nada y entonces, intentando escapar de la situación, lo único que se me ocurrió decir fue: «Voy por agua, espérame». Y entonces me di la vuelta y empecé a correr esperando llegar a la casa principal para encerrarme ahí. O en el mejor de los casos, poder llegar hasta la otra puerta y salir a la calle para buscar refugio con alguno de mis vecinos. Los pocos pasos que se necesitaban para atravesar el patio me parecieron eternos. Y cuando por fin llegué a la puerta del comedor, la abrí con desesperación, sintiendo aquella presencia detrás de mí. Cuando entré y cerré aquella puerta de vidrio con seguro, me quedé un momento ahí, viendo todo el patio y aquellos cuartos. La luz en el cuarto de mi madre, que permanecía encendida, me dejaba ver que adentro de esa habitación no había nadie. Eran casi las 9 de la noche
Mi hermano ya debía estar en casa. ¿Y dónde carajos andaba? ¿Dónde? Di la vuelta a la esquina, muerto de desesperación, dispuesto a correr como nunca antes lo había hecho. Para mi sorpresa, la calle estaba vacía. Frené mi agitado andar. Tomé aire y seguí caminando esas 3 cuadras finales, riéndome de mí mismo y de aquello que muy seguramente había imaginado. «¿Pero qué tonto eres, Samuel?», fue una de las frases que me repetí unos pocos metros antes de llegar a mi casa. Y entre risas y desconcierto, dirigí mi vista hacia esas calles que ya había recorrido y dejado atrás. Pero en lugar de encontrarlas nuevamente vacías, para mi horror, detrás de mí, apenas a unos 5 o 6 metros venía aquel ser, aquella cosa que se parecía a mi madre, pero que en su tambalear dejaba ver una tétrica sonrisa en su rostro, debajo de unos ojos inusualmente abiertos, rodeados de enormes ojeras que mi madre nunca hubiera tenido. Creo que de un solo salto recorrí los últimos metros hasta mi puerta, la que abrí con desesperación en un solo movimiento, y que cerré con llave con la misma agilidad, apenas a unos segundos de que esa cosa me alcanzara. Di un salto hacia atrás para abrir la puerta principal, pero estaba cerrada por dentro, y mientras tomaba la llave para abrirla, aquella cosa llegó a la puerta, por la que yo ya había entrado, y se quedó parada justo detrás de la reja, simplemente viéndome con esos horribles ojos y esa horrible sonrisa que me aterraba. Entré a la casa después de que de manera temblorosa pude abrir la puerta. Según el reloj en la sala, eran las 9 de la noche, y al tiempo que puse un pie adentro, grité con fuerza el nombre de mi hermano, que me respondió con un grito aterrado desde la puerta del comedor. Y entonces, tanto mi abuelo como mi tío abuelo se acercaron a aquella puerta de vidrio junto al comedor. Mamá estaba aquí, pero no era mamá. Era algo que se parecía a ella, pero no era ella. No sé cómo explicarlo. Le dijo mi abuelo Pepe al tío Samuel, un poco frustrado por no poder expresar correctamente lo que había visto. No me digas más, te creo. Es que yo también la vi. No sé si era la misma cosa o qué, pero también vi algo parecido. Le dijo el tío Samuel a mi abuelo, mientras intentaba distraerlo de lo que estaba ahí afuera. Sí, pero la perdí de vista y no sé, ya no la veo. Quizás se fue. Dijo mi abuelo, pero antes de que pudiera hacer otro movimiento, mi tío lo sujetó con fuerza del hombro para que no se moviera. Apenas tengamos oportunidad, vamos a irnos con doña Hilaria y con don Ramón. Y después de decir esto, mi tío Samuel entonces estiró su mano y le señaló a mi abuelo algo en el árbol al centro del patio. Y entonces, hijo, metida entre el follaje, apenas escondida por la misma oscuridad de la noche, una figura femenina parecía estar contorsionada en los pequeños espacios de las ramas. Desde nuestra posición, parecía tener el cuello torcido de una forma muy inusual. Mi tío Samuel sintió como mi abuelo se horrorizó y entonces le dijo que ambos iban a salir de la casa e iban a ir corriendo con aquellos ancianos vecinos que, según recordaban, eran muy apegados a la religión. Mi tío empezó la cuenta para salir de ahí a toda velocidad. 1, 2... Y antes de que pudiera decir 3, vieron cómo por el andador, en un lateral de la casa, entró al patio central aquella otra mujer, tambaleante. En ese momento, y antes de que mi abuelo entrara en una crisis, mi tío le dio un jalón y ambos empezaron a correr. Con llave en mano, mi tío abrió la puerta de la casa y después la del zaguán. Aventó a mi abuelo a la calle y le dijo que corriera mientras él se detenía volviendo a cerrar las rejas detrás de él. Mi tío no quiso voltear a ningún lado, más allá de sus manos y sus pies, y al terminar de cerrar el zaguán, tomó a mi abuelo de la mano y corrieron 1.5 cuadras hasta la casa de doña Hilaria.
Mi abuelo dice que cuando mi tío acababa de cerrar el zaguán, la primera mujer se asomó por la azotea de la casa, y durante su pequeña carrera, ambos sentían algo detrás de ellos, siguiéndolos. Aunque ninguno quiso voltear, o mucho menos detenerse. Mi padre y mi tío entraron corriendo por la puerta de aquellos dos viejitos de manera intempestiva, ya que nunca la tenían con seguro. Gracias a esto lograron asustar a aquellos dos pobres señores. Mi papá y mi tío les pidieron perdón, pero también, gritando y ciertamente hiperventilados, les explicaron a aquellos señores lo que habían vivido siempre con la zozobra de que no les fueran a creer. Pero para su sorpresa, doña Hilaria les ofreció un té, les aseguró que podían quedarse ahí el tiempo que quisieran, y después le dijo algo desconcertante a su esposo. Ahí andan esas desgraciadas, viejo. Ya tiene muchos años que no aparecían. Vete a echarles de balazos. Y don Ramón salió de su casa pistola en mano, y no volvió sino hasta casi una hora después con su compadre que lo había acompañado. ¿Qué eran esas mujeres? Nadie les supo decir. Brujas, quizá, aunque nadie se hubiera comprometido a asegurar que de eso se trataban. Fantasmas o demonios tal vez, pero en realidad nadie tenía respuestas. A pesar de que doña Hilaria decía que cuando ella era joven se hablaba mucho de que esas mujeres rondaban los pueblos de Durango, presentándose como personas conocidas, aterrorizando familias y robándose jovencitos. Pero eso sí, aquella señora aseguraba que originalmente eran 3, pero que a una de ellas, una vez, unos soldados lograron darle de balazos, pero nunca encontraron un cadáver o algo que garantizara su muerte. Sin embargo, había dejado de seguir a sus 2 hermanas. Mi tío y abuelo terminaron quedándose con doña Hilaria y don Ramón 2 días hasta que volvieron mis bisabuelos. Aquellos ancianos se encargaron de ir a dejar a los jóvenes a su casa y ellos mismos le contaron a sus padres la historia de los días anteriores. Mis bisabuelos, supongo que algo confundidos, agradecieron a aquellos señores sin cuestionar nada. Y es que, claro, ellos mismos durante su vida ya habían presenciado muchas cosas. Esta era solo una raya más al tigre en la historia paranormal de su familia.